Bienvenido a otro video de Fuego Verdadero. En este video estaremos hablando sobre el argumento moral para la existencia de Dios. Bueno, empecemos. El argumento moral para la existencia de Dios forma parte de una familia diversa de los argumentos de la razón de algunas características, que generalmente señalan a un creador moral del universo. Los argumentos morales son importantes e interesantes porque evalúan su validez y requieren atención a prácticamente cada cuestión filosófica importante tratada en la metaética. Pero ahora bien, las preguntas que tenemos que hacernos son las siguientes. ¿Existe realmente tal cosa como la moralidad objetiva? ¿Es lo correcto o incorrecto lo que todas las personas en todo momento están obligadas a obedecer o simplemente son cuestiones de opinión? ¿Era Adolf Hitler malvado? Y si es así, ¿por qué? ¿Y de dónde provienen los estándares para juzgar sus acciones? Bueno, el argumento moral para la existencia de Dios trata de demostrar que los valores morales deben ser objetivos y universales para tener sentido. Y si los valores morales son objetivos, el origen debe de ser un ser personal, trascendente, que se preocupa por las acciones de los seres humanos. Este es uno de los más poderosos argumentos para la existencia de Dios, porque todos tenemos un sentido de lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Pero ahora bien, la pregunta es, ¿cómo dar cuenta de por qué es así? Bueno, hay dos maneras básicas para ver la moralidad, como relativa y como objetiva. La opinión sobre la moralidad más extendida en nuestra cultura se llama relativismo. El relativismo sostiene que las sociedades deciden lo que es correcto e incorrecto, y esos valores varían de una cultura a otra o de una persona a otra. No existe una verdad moral universal objetiva, solo convenciones de comportamiento que son creadas por las personas y que están sujetas a cambios. Existen tres tipos de relativismo: el relativismo cultural, el convencionalismo y el subjetivismo ético. El relativismo cultural se basa en la observación de que diferentes culturas parecen tener diferentes valores, y puesto que todos tienen diferentes sistemas de valores, no hay ningún sistema verdadero. Los sistemas son sin moral objetiva. Por ejemplo, algunas culturas como México declaran que el aborto es algo erróneo y tienen leyes aprobadas prohibiéndolo. Otras culturas, como los Estados Unidos, permiten el aborto como una opción legal abierta a cualquier mujer embarazada por cualquier razón. Otra cultura, como China, en realidad han requerido abortos en determinadas circunstancias. El relativismo cultural dice que debido a que cada cultura está sosteniendo su propio punto de vista de moral, los puntos de vista se difieren y por lo tanto no debe de haber moralidad objetiva. Ahora, hay algunos problemas con esta línea de pensamientos. Una es que observando cómo se comportan las culturas es solo eso, observación. Estas observaciones son simples declaraciones de hecho. La moral no son descripciones de cómo son las cosas, la moral son prescripciones de cómo las cosas deben de ser. Solo porque las cosas son de una manera determinada no significa que debería ser de esa manera. Por ejemplo, cuando alguien dice yo soy lo que soy, está haciendo una declaración de hecho, no una posición moral. Si la persona dice debo ser lo que soy, entonces ella está tomando una posición moral. Otro problema con el relativismo cultural son sus premisas a diferentes respuestas a una pregunta dada. Significa que no existe una respuesta correcta, solo porque México, los Estados Unidos y China no están de acuerdo con el problema del aborto, eso no quiere decir que no hay un enfoque correcto o incorrecto al aborto. Si dos jugadores no estuviesen de acuerdo sobre el puntaje del juego, no significa que no existe una respuesta incorrecta, o ambos están incorrectos o uno de ellos tiene la respuesta correcta, pero ambos no pueden estar correctos. Cuando las personas no están de acuerdo sobre la moralidad, no significa que no existe una moral objetiva. Finalmente, digamos que alguien no está de acuerdo con el relativismo cultural. Si el relativista cultural debe de mantener la coherencia, debe de estar de acuerdo en el hecho de que existen desacuerdos, y eso significa que no existe o hay una visión equivocada de la teoría moral dentro del relativismo cultural. Pero como relativistas culturales, ellos proclaman que en realidad existe una manera correcta de la teoría moral, y que todas las demás formas de moral son incorrectas. Como resultados, ellos no pueden vivir su propia filosofía. Por otro lado, si el relativista cultural afirma que el punto de vista opuesto es una manera equivocada de pensar sobre el tema, entonces, de nuevo, muestra que no son en realidad relativistas y por lo tanto el relativismo cultural no puede dar cuenta sobre lo básico de la moral.
La idea de que cada sociedad decide lo que es bueno y lo que es malo por sí misma es llamada convencionalismo. En contraste con el relativismo cultural, el cual dice que no existe un bien o mal debido a la moralidad o algo correcto o incorrecto, el convencionalismo afirma que sí existe un bien y un mal, pero varía de una sociedad a otra. La mayoría controla y la moral se hace simplemente lo que es legal. Si el convencionalismo es cierto, entonces los resultados son contraintuitivos y muy difíciles de vivir. Por ejemplo, digamos que una ley es creada. Esta ley hace que tener los ojos azules es ilegal. Y la penalidad por tener ojos azules es muerte. No habrá nada inmoral sobre la ley, pero de hecho sería inmoral tener ojos azules. Pero no necesitamos inventar situaciones hipotéticas absurdas para ver cómo una sociedad convencionalista se vería. El convencionalismo era la filosofía que se vivía en Alemania en las décadas de los años 30 y 40. Por lo tanto, cuando los nazis declararon que los judíos eran infrahumanos y merecedores de la muerte, no había recursos para los judíos. La ley, por definición, era moral. Las grandes comunidades y sociedades quienes protestaron fueron ignoradas. Después de todos, ¿qué autoridad ellos tenían para criticar las sociedades alemanas? Como resultado, 6 millones de judíos fueron asesinados sistemáticamente, y la defensa dada por los nazis durante el juicio de Nuremberg fue el convencionalismo. No era nada incorrecto, era la ley, ellos dijeron, solo estábamos siguiendo las órdenes. Uno de los problemas del convencionalismo es que no deja espacio para que las sociedades sean reformadas. Si las sociedades definen la moralidad, entonces las personas que protestan en contra de la ley por definición son inmorales y criminales. Si la sociedad cambiare una ley, no cambiaría de inmoral a moral o de lo justo a lo injusto. La ley solo cambiaría de una regla a otra. Simplemente sería diferente, no mejor, no peor. Piense qué significa esto. Si el convencionalismo fuera algo coherente, personas como Jesús, Gandhi y William Wilberforce estarían entre los criminales más atroces que han vivido. ¿Sus crímenes? Ellos enseñaban que las sociedades podían ser cambiadas por lo mejor. Las criminalizaciones de tales reformadores morales es, por supuesto, salvajemente contraintuitivo y ayuda a mostrar la quiebra de la vista convencionalista. En última instancia, el convencionalismo es sobre el poder, no la moral. De la manera donde más el viento sopla, la voluntad de la mayoría es lo que es moral, como una banda de molestones quienes fuerzan a los que se los oponen a ser parte de ellos. El convencionalismo obliga sus preferencias en todo el mundo mediante el poder. Entonces, esto significa que falla en tomar en cuenta la moralidad. La forma más difundida de relativismo es el subjetivismo ético. En esta filosofía los individuos definen el bien y el mal, ellos mismos y solamente ellos. La moralidad no es nada más que solo preferencias personales y opiniones. Por ejemplo, lo que es verdad para ti es verdad para ti, lo que es verdad para mí es verdad para mí. Uno de los problemas más grandes para el subjetivismo ético tiene que ver con el lenguaje. Las conversaciones sobre valores y temas morales se convierten completamente incoherentes. Ya nadie puede decir lo que está bien y mal en cualquier sentido. Lo mejor que alguien puede decir es: decido no hacer eso porque está mal para mí, o no prefiero eso. Un subjetivista ético no le puede llamar al ataque terrorista malvado o incorrecto, y no le puede llamar a los trabajadores de rescate bueno o correcto, y tener sentido sobre lo que está diciendo. Al hacerlo, él está violando su propia filosofía. Cuando un subjetivista ético hace una declaración sobre la moralidad de un evento o acción, está hablando sobre su propia opinión y no de la moralidad en sí. Por lo tanto, el lenguaje moral no es nada más que una opinión. El efecto fatal del subjetivismo ético en este punto de vista es que claramente se refuta a sí mismo. De nuevo, considere la declaración en la imagen. Lo que es verdad para ti es verdad para ti, lo que es verdad para mí es verdad para mí. La declaración no hace sentido. El subjetivismo ético nos dice que las afirmaciones solo se aplicarán a las personas que las diga. El problema es que, si esta declaración es verdad, se debe de aplicar a todo el mundo, cual significa que las declaraciones del subjetivista ético es falsa. Una forma muy efectiva para exponer la quiebra del subjetivismo ético es mediante el uso de ejemplos que tienen claridad moral obvia, que se aplica a todas las personas en todos los lugares.
Torturar bebés por diversión es incorrecto sería un buen ejemplo. Cuando un subjetivista ético es confrontado por esta declaración, él se verá en una posición poco envidiable al tener que argumentar en contra de la declaración. Ellos personalmente pueden decir que está incorrecto, pero ellos no pueden decir que está incorrecto en una forma consistente que también se aplique a otras personas. Solo imagínense qué tipo de personas el sistema filosófico produce. En este sistema, un subjetivista ético debe pasar por alto una violación en acción, ya que no puede condenar a la persona y decir que es erróneo o incorrecto. Él solo tuviese que dar su opinión, pero su opinión solo se aplicaría a su persona. Un subjetivista ético debe permitir intrusos en su casa, ladrones para robar y piromanos para que quemen su casa, siempre y cuando los intrusos, ladrones y piromanos no crean que sus actos son inmoralmente incorrectos. Pero nadie vive de esta forma, ¿o sí? Hasta incluso el famoso agnóstico Michael Rouse dijo: el hombre que dice que es moralmente aceptable violar a los niños pequeños es igual de equivocado como el hombre que dice 2 más 2 es igual a 5. Una forma de juzgar a un sistema moral es al ver el tipo de héroes que el sistema produce. Por ejemplo, tomen la posición moral objetiva a la vista judeocristiana. Los héroes son muchos y grandes. Jesucristo, Madre Teresa, Martin Luther King inmediatamente vienen a la mente. Pero, ¿qué tipo de héroes produce el subjetivismo ético? Si se vive consistentemente, produce monstruos morales, produce personas que no ven ninguna necesidad de preocuparse por los demás, pero sino solamente por sus mismas preferencias. Por ejemplo, Ted Bundy, Albert Fish y Ed Gein inmediatamente vienen a la mente. La moral no son opiniones o decisiones privadas personales, y no son descripciones de comportamiento. La moral son prescripciones de comportamiento y motivos que tienen la fuerza de una orden. Tienen el sentido de la obligación y excentricidad que es universal y autoritativa, que se aplica para todas las personas en todos los lugares en todo momento. Una manera en la cual llegamos al conocimiento moral es directa, lo conocemos a través de la intuición. Este conocimiento inmediato es importante porque algunas cosas son conocidas solo en sí mismas. No se requiere ninguna investigación de hechos o razonamientos. Esto es precisamente lo que se demuestra a través de casos claros como torturar bebés por diversión incorrecto. Nadie tiene que investigar esta declaración antes de que alguien tome una postura moral sobre la declaración. Nuestra intuición moral nos permite reconocerlo como evidencia que habla por sí misma. Solo porque tenemos la intuición moral no significa que no tenemos que desarrollarla. A pesar de que tenemos una intuición para la lógica, todavía tenemos que cultivar una mente razonable para que mejor actúe en esa intuición. Lo mismo pasa con la intuición moral. Tenemos que cultivar nuestra mente para que sea sensitiva a la intuición y actúe en ella. Hay varias maneras de demostrar que todas las personas, incluso autoproclamados relativistas, realmente creen en la moralidad objetiva. Como hemos visto, una forma es a través de ejemplos de casos claros. Estos ejemplos no tienen que limitarse a afirmaciones extravagantes como torturar bebés por diversión es incorrecto. Muchas veces las conversaciones presentan oportunidades para presentar casos claros y presentan puntos en formas más personales. Un filósofo cristiano llamado Francis Schaeffer era un maestro en esto. Él una vez tuvo una conversación con algunos estudiantes, y entre ellos hubo un estudiante que no estaba de acuerdo con la moralidad objetiva de Schaeffer. El estudiante argumentó que no existía una diferencia entre crueldad y no crueldad. Otro estudiante que escuchó el argumento decidió examinar esa creencia. El estudiante tomó una tetera con agua hirviendo y lo sostuvo sobre la cabeza del primer estudiante como si fuera a derramar el agua sobre la cabeza del estudiante. Entonces él dijo: no existe diferencia entre crueldad y no crueldad. El estudiante entonces se dio cuenta que en su cosmovisión no podía oponerse a la amenaza. Él se levantó y salió de la sala desilusionado, demostrando que las leyes morales no son opiniones, porque son prescriptivas, no descriptivas.
Lo que hace esta conversación tan poderosa es que dan la oportunidad de tomar las conversaciones fuera de lo abstracto y lo pone en un mundo en el cual todos vivimos. La moralidad objetiva es innegable, no importa cuánto alguien trate de ignorarla. En conclusión, la moralidad objetiva demuestra que es el único punto de vista de la moral que es coherente y se puede vivir. Hasta este punto del argumento solo se ha demostrado que existen buenos motivos para permanecer en la moralidad objetiva y que en realidad existe tal cosa como moralidad objetiva. Pero ahora, dos preguntas vienen a mente: ¿de dónde procede la moral y por qué debemos obedecerla? Para encontrar la fuente debemos mirar las características de la moral. En primer lugar, la moral es prescriptiva, un mandato universal, objetiva y autoritativa. Las prescripciones y mandatos son formas de comunicación y la comunicación solo es posible entre mentes. También porque la moral trata con un propósito y voluntad, la fuente de la moralidad tiene que tener un propósito o voluntad. La moralidad es universal y trasciende en personas, sociedades y tiempo. La fuente también debe ser universal y trascendente. Si la moralidad es autoritativa, ella tiene que venir de una autoridad, y la autoridad solo puede ser sostenida por un ser personal. Y por último, este ser personal tiene que tener el poder para imponer su voluntad moral en nosotros y darnos una habilidad para reconocer el mundo moral a través de la intuición. Por lo tanto, la moral desciende de un ser personal trascendente que tiene el poder y autoridad para imponer la ley moral en nosotros, y llamamos a este ser personal trascendente, autoritativo, poderoso, con voluntad de actuar, Dios. Otra indicación de dónde viene la moral es cuando vemos qué pasa cuando violamos la ley moral. Todos nosotros hemos violado ciertos aspectos de la intuición moral y hemos hecho lo que sabemos que es malo y el resultado es culpa. A veces es obvio para nosotros hacia quién nos sentimos culpables. En otra ocasión el objeto de nuestra culpa no es tan claro, como cuando nuestra culpa se deriva de nuestros propios pensamientos o motivos. ¿Por qué nos sentimos culpables entonces? La respuesta está en la pregunta: ¿por quién? Nos sentimos culpables hacia las personas, no a las cosas, y nosotros no solo nos sentimos culpables hacia las personas que engañamos o perjudicamos, pero sino que también demostramos que la ley proviene de alguien, no de algo. Pero ¿es algo bueno solo porque Dios dice que es bueno, o existe una norma fuera de Dios? Si algo es bueno solo porque Dios dice que es bueno, entonces la norma es arbitraria, ya que podría haber sido algo distinto de lo que es. Y si Dios usa algo fuera de sí mismo como un estándar para juzgar algo, entonces Dios no es verdaderamente Dios, ya que se basa en algo fuera de sí mismo. En cualquier manera, son argumentos fatales en contra de la afirmación de que Dios es la fuente de la moralidad. Sin embargo, esas no son las únicas opciones. Una tercera opción dice que las cosas son buenas porque reflejan la naturaleza y el carácter de Dios. El carácter de Dios es estándar de su bondad y sus preferencias son extensiones de su personaje, no decretos arbitrarios. Porque Dios no cambia, los estándares tampoco cambian, y porque la norma es interna, Dios no depende de nada fuera de sí mismo. El argumento de la moralidad para la existencia de Dios puede ser puesto en diferentes formas. Un argumento moderado se utiliza junto con otros argumentos para un caso, y otros han creado argumentos trascendentales. Con este argumento se enfoca como con las condiciones previas necesarias para la moralidad objetiva y argumentan que solo el Dios de la Biblia puede dar cuenta de ello. Esto es obviamente una visión más ambiciosa en el argumento, pero puede ser muy eficaz. Ambos métodos se sostienen en la misma declaración de que el subjetivismo es la única visión de la moralidad coherente, la única visión de la moralidad que puede ser vivida consistentemente. En conclusión, el argumento moral señala muy fuertemente a un ser trascendente, poderoso, personal, y ese ser lo llamamos Dios. Como dice su palabra en Isaías capítulo 51 versículo 4, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos.